Esta época de oro, según narra don Reinaldo Valencia Lozano, citado por Caicedo Licona, duró aproximadamente 30 años, durante los cuales se da cuenta de fábricas de velas de hielo, de jabón, de gaseosas y otras. Caicedo en su texto relaciona las 10 firmas más grandes de la capital chocuana y los giros que hacía el exterior movieron en 6 meses en 1928. Estas firmas fueron A&T Meluk, Salomón Ganén, Ricardo Valencia, K.I. Meluk, Esteban de Vargas, Manaset Mabardí, Rumier Hermanos, Chagüí Hermanos, Antonio E. Bechara, José E. Bechara. En este ambiente aparece la figura de Eladio Martínez Vélez, un joven chocuano egresado del Politécnico de los Maristas que con sus conocimientos y algunos recursos económicos monta un taller en el que hace de todo con la madera, un aserradero al que fue instalado maquinaria especializada para bachillerar, cepillar, traslapar, etc. En ese taller inicia la empresa de fabricación de muebles y poco a poco va ampliando sus posibilidades hasta lograr en un muy corto tiempo acoplar al aserradero una trilladora de arroz. La mayor cantidad de esta diversidad de productos iba desde Puerto Martínez, donde llegaban los barcos, algunos de los cuales él mismo fabricaba, a dejar y recoger su carga con destino a otros países. De un momento a otro, las empresas, todas, incluyendo las de los Martínez, se fueron acabando, como casi todo en el Chocó, como por arte de magia o por encanto. No se sabe qué o cómo se acabaron. En la maestra Teresa se nota la nostalgia cuando narra estos paisajes de la vida de su pueblo, de sus padres y de ella misma. Todo empezó con el ingenio azucarero de los Meluk, unos sirios que llegaron allí, al Chocó, y como siempre, con ese espíritu de trabajo y pujanza, montaron unas fincas grandísimas en Santotá y sembraron caña por todo lado, unos cañaduzales tremendos porque pensaban en la industria del azúcar y fueron a Puerto Rico. Compraron un ingenio y trajeron de España al señor Rafael Codorce para que hiciera el montaje. El ingenio tenía muchos trabajadores, entre 500 y 600 para el corte y la zafra. Es que eso requiere de mucho personal. Mi papá trabajó allí por esta razón. Resulta que el ingenio empezó a funcionar. Pero la zafra, que es cuando se está produciendo el azúcar, el tiempo de la zafra no producía lo que verdaderamente se esperaba. Había un desperfecto en el embalaje. Mi papá estaba en Quibdó, cuando don Félix Meluk, el sirio, que había oído la fama de mi papá como un negro muy inteligente que le metía todo, lo llamó. Eladio, mira, ¿tú te quieres ir para Sautatá? ¿Y yo qué voy a hacer allá, don Félix? Es que tengo un problema. El ingenio no me ha rendido y como yo esperaba. Y dicen los que saben que debe haber un problema en el montaje. ¿Quieres ayudarme a solucionarlo? Vea, don Félix, yo no sé nada de eso. Si usted me lleva por allá es a pasear y se lo agradezco. De todas formas, don Félix convenció a mi papá y mi papá viajó a Sautatá. Tan pronto llegó, vio los planos, revisó las instalaciones, trabajó por aquí y por allá, hasta cuando encontró el problema y lo solucionó, entonces hubo buena producción. A mi papá ya no lo dejaron regresar a Quibdó. Al contrario, le dieron una casa muy bonita, se llamaba Villa Isabel, muy linda. Ese ingenio fue el que más tarde fue vendido a empresas del Valle del Cauca para la industria manuelita. Ese, pues, es el Sautatá Chocó, fue el primer ingenio que hubo en Colombia. En su empresa, don Eladio Martínez alcanzó a dar empleo directo a más de 100 personas, entre taladores de madera, arrastradores y balseros, mecánicos, el personal que manejaba la maquinaria del taller, el personal administrativo y el de servicio. Todas estas personas, más las encargadas de la producción de la miel, panela y guarapo, en el trapiche eran chocuanos. A medida que la empresa se fortalecía, él ofrecía mejores salarios y condiciones a los trabajadores, como la existencia. Aún recordaba por hijos y nietos de quienes allí trabajaron, de un comisariato como el que habían en Andagoya, en la buena época de la compañía minera Chocó Pacífico,
donde los trabajadores adquirían todo tipo de mercancía, desde alimentos y medicinas hasta muebles y enseres. Devoto de la Virgen de Chiquinquirá, el empresario se distinguió además por ser un hombre muy caritativo, hasta el punto de crear escuelas pagando a los profesores con utilidades que producían las empresas, para que los hijos de los empleados se formaran como debían. Ya cerca de su declive, cansado de los avatares propios de la vida y de los oficios, regresó a su pueblo, a Quibdó, donde finalmente falleció el 10 de enero de 1964 a los 78 años. Pero ya no tenía nada porque los hijos extramatrimoniales no tuvieron el mismo arranque que él para seguir adelante. El uno se metió a la política hasta cuando murió. Consiguió ser gobernador del Chocó, pero no le puso cuidado a las empresas y éstas se fueron a pique. Y otros, a pesar de que se quedaron trabajando, finalmente tampoco salieron con nada.